Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Noroccidente. La construcción del conocimiento en trabajo social con una reflexión de lo ético, político y postura que el trabajador social desarrolla en su quehacer profesional. La construcción del conocimiento en trabajo social con una reflexión de lo ético, político y posturas que el trabajador social desarrolla en su quehacer profesional. Epistemología en trabajo social es una rama de la filosofía que aporta sobre la necesidad y el cómo construir conocimiento de la disciplina para el avance de la misma, en que base a proceso investigativo, lo que significa lectura teórica de la realidad, pensar abstracto y de los saberes sociales locales, desarrolla contenidos escritos y construir conocimiento, por lo que no puede compararse con otras asignaturas. Esto quiere decir que la epistemología va aportando conocimiento en base a las necesidades para construir conocimiento. Epistemología se basa en la metodología científica, por lo que se analizan los criterios por los cuales van justificando los conocimientos. 3. Desarrollo epistemológico del trabajo social. Como ya ha sido abordado, las principales tendencias o enfoques epistemológicos sobre el trabajo social como resultado del desarrollo capitalista, generador de múltiples malestares sociales como miseria, hambre, desempleo, enajenación, etc. Tendencias que se nutrieron y desarrollaron en medio de una fuerte lucha de clase por el poder sobre los medios de producción, cada una respectivas de un pensamiento construyó a criticar la fundamentación científica de trabajo social desde otras disciplinas, llámense asistencialismo, cientificismo, ya que en una etapa superior de reconceptualización y post-reconceptualización de asistencia a aquellas personas que más lo necesitaban, con un carácter benéfico o caritativo, cientifistas, tras el descubrimiento de la dimensión política. 4.1 Ética de los trabajadores sociales. La ética de trabajo social está refiriéndose a un deber de la profesión en la cual se sustenta en principios, valores y deberes. La mayoría de los consignados en los códigos profesionales y otros resisten los nuevos escenarios sociales que convocan nuevas prácticas y posturas de los y las trabajadoras sociales. 5. Lo político de trabajo social. Surge como solución a esta crisis las políticas focalizadas. Cada sujeto deberá entonces adecuarse a las existencias de sistemas para poder al menos estar incluido en el parto de los procesos, recursos, hecho que él transformará en a un mero receptor de lo que el Estado u otras instituciones lo quiera dar. Esta política focalizada, basadas en asistencias selectivas y fragmentación social, intenta cubrir de lo desnudo la exclusión y lo que estaría contra las nuevas relaciones capital-trabajo. Su finalidad es tapar lo que no debe ser visto y por donde esconde subyace en ellas un control social. Las políticas sociales pierden de este modo su carácter universal e integrador. En este marco, que
aparece como ejecutor de esta política focalizada y selector de los destinatarios de los recursos, sea población meta. Es el trabajador social quien, consciente o inconsciente, se metiza en el sistema, viéndose imposibilidad entonces de tener una mirada reflexiva o crítica sobre la realidad social. El mandato de las instituciones principal, considero, de lo ético, lo político en el desarrollo es promover el debate ético y la reflexión de las organizaciones miembros entre nosotros como profesionales de trabajo social. Debemos analizar hacia dónde vamos y reflexionar sobre los retos y dilemas a los que estamos enfrentando y basar la ética sus actuaciones en cada caso concreto. Significa también velar para que se estén cumpliendo los derechos humanos de la población y que no se estén siendo violados. 6. Posturas epistemológicas, ideológicas y sociológicas que respalda el accionar de un trabajador social empírico y un trabajador social científico. 7. Posturas epistemológicas empíricas, racionalismo, realismo, idealismo, dogmatismo, escepticismo. El empirismo. Para el empirismo epistemológico, la única fuente del conocimiento humano es la experiencia. Se opone al racionalismo y en tal sentido afirma que la conciencia cognoscente extrae sus contenidos exclusivamente de la experiencia. El empirismo parte de los hechos concretos para concebir el conocimiento humano. No es necesario establecerlo desde la razón, pues la experiencia ofrece la única vía para establecer nuestras representaciones de los hechos y acontecimientos. Se trata de comprender exactamente los hechos mediante una cuidadosa observación, poniéndonos encima a favor empírico sobre racional. Empirismo. El empirismo suele distinguir la experiencia en dos sentidos. Experiencia interna consiste en la recepción de sí misma. Experiencia externa consiste en la recepción de los sentidos, cuando la postura empirista consiste en admitir solo la experiencia externa. La recepción epistemológica se denomina realismo. Para esta corriente epistemológica, la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, pues estas son reales, independientes, es consciente y conocente. Tipo de realismo: realismo ingenuo, realismo crítico. Realismo ingenuo. Esta corriente no distingue entre percepción, que es un contenido de la conciencia, y el objetivo percibido. Tampoco existe para esta corriente. 7.3. Idealismo. Idealismo metafísico. La convicción de realidad tiene por todas fuerzas espiritualismo, potenciales ideales. Idealismo epistemológico. No hay cosas reales independientes de la conciencia. Para el idealismo solo hay dos tipos de objetos, toda vez que quedan suprimiendo los objetivos reales. Objetos de la conciencia, representaciones, sentimientos, etc. Objetos ideales, objetos de la lógica y la matemática. Para esta corriente epistemológica, los objetos reales serán o bien objetos de la conciencia o bien objetos ideales. Objetos de la conciencia: idealismo subjetivo o psicológico. Objetivo ideales: idealismo objeto o lógico. Idealismo subjetivo: toda realidad está centrada en la conciencia del sujeto cognoscente. Las cosas no son más nada que el contenido de las conciencias, todo su ser consiste. Idealismo objetivo: par de la conciencia objetiva de la ciencia, tal como se expresa de los tratados y obras científicas. Del contrario, el anterior, que parte de la conciencia del sujeto individual. El contenido de la conciencia científica no es un complejo del proceso psicológico,
sino una rama del pensamiento del juicio. Dicho contenido no es nada psicológicamente real, sino lógicamente ideal. Es 7.4. Dogmatismo. Esta postura epistemológica según la cual el conocimiento es un simplemente posible. No hay manera de que el ser humano conozca el mundo exterior, pues se da por supuesto el contacto entre el sujeto y objeto del conocimiento. El dogmatismo epistemológico da como un hecho de la posibilidad del conocimiento, pero ello nos muestra que el conocimiento de esta postura es un bien de una aspiración antes de una verdad objetiva, pues no logra ver que el conocimiento es más bien una relación entre sujeto y objeto, aunque esta postura del siglo XXI se encuentra metizada con la disolución en sujeto y objeto y el objeto en el sujeto. 7.5. Escepticismo. Según las posturas epistemológicas, el sujeto conocente no puede aprender del objeto del conocimiento. No es posible, no hay posibilidades de conocer y por lo tanto debemos abstenernos y pronunciar algún juicio, mientras el dogmatismo conoce el cierto modo del sujeto y el escepticismo desconoce el objeto. Se trata de una función del conocimiento, sujeto olvidándose del objeto. 8.3. Evolucionismo. Aplica la teoría de la evolución de Darwin a la sociedad. Darwinismo social. Hace una analogía entre el organismo biológico y la sociedad humana. La sociedad evoluciona naturalmente, es cuando mejor organizadas, estén más capacitadas, estará más sobrevivir y desarrollarse. El orden social es contractural. Estructuralista. Aparece en el siglo XX, años 70, en respuesta al marxismo, al fundamentalismo. Tiene su origen en los análisis lingüística de Belga, en la cual explicó el fundamento lingüístico a través de la manera como organizan los elementos del lenguaje, es decir, desde una estructura gramatical. De eso de nosotros llamamos gramática. En el estudio de estructura del lenguaje se vio a Levi para explicar a la sociedad humana. Posturas ideológicas que fundamenta trabajo social, forma de pensar del desarrollo como se piensa. Neoliberalismo, forma en que cada quien vele su desarrollo de acuerdo a su posibilidad. Liberal, que tenga medio de producción, se desarrolla. Desarrollista, ideología que busca el desarrollo que lo apariencia. Postura epistemológica, ideológica y sociológica que respalda el accionar de un trabajador social empírico. El trabajador social respalda en lo empírico según las posturas de empirismo, esencialismo, liberal y desarrollista, entre posturas epistemológicas, ideológicas y sociológicas que respalden el accionar de un trabajador social científica. El trabajador social se respalda en un científico según las siguientes posturas: racionalismo, relativismo, idealismo, subjetivismo, entre otras.